Hola, soy Carolina Galvani, médica especialista en neurología y profesora asistente de la Cátedra de Semiología del Hospital San Roque. En esta oportunidad vamos a hablar de síndromes atáxicos. ¿Qué es la ataxia? La ataxia es un trastorno del movimiento caracterizado por errores en la velocidad, rango, dirección, duración, el tiempo y la fuerza de la actividad motora. Clásicamente la ataxia es la incoordinación motora, ¿sí? Puede referirse tanto a movimientos voluntarios como a alteraciones en el mantenimiento de la postura, eso se denomina ataxia truncal o de tronco, alteraciones en la marcha o alteraciones también en el habla, siempre y cuando el paciente no tenga ni paresias ni apraxias. Desde el punto de vista fisiopatológico, la ataxia se produce por lesiones en áreas o en vías que están implicadas en la coordinación de los movimientos, la postura y el equilibrio. ¿Cuáles son esas áreas? Bueno, las áreas o las vías propioceptivas, tanto de la propiocepción consciente como inconsciente, cerebelo, sistema vestibular que incluye también a los núcleos vestibulares que están a nivel del tronco y todas las vías correspondientes. Bien, vamos a hacer un repaso rápido de la vía propioceptiva. Primero partimos de los receptores musculares, tendinosos y articulares que van a transmitir información a través del nervio periférico que llega al ganglio de la raíz posterior, ahí lo vemos, a donde está la primera neurona. La prolongación central de esta primera neurona asciende por el cordón medular, fascículos de Gracili cuneiforme o de Golgi-Burdach, hacia los núcleos homónimos que se van a encontrar en el tronco cerebral, en donde se encuentra allí la segunda neurona. Entonces, los axones de esta segunda neurona se van a decusar, se entrecruzan en la línea media para formar luego el lemnisco medial. Y así va a ascender, llegan hacia el núcleo ventropostrolateral del tálamo y desde el tálamo a la corteza cerebral, puntualmente hacia el giro postcentral. Bien, esa es básicamente la vía de la propiocepción consciente. Después tenemos la vía de la propiocepción inconsciente que implica los haces espinocerebelosos posterior y anterior, pedúnculos cerebelosos y cerebelo. Bien, como expliqué anteriormente, otras áreas cuya lesión puede generar ataxia es el cerebelo, tanto si se lesiona el vermis o si se lesionan los hemisferios, o el sistema vestibular. Desde el punto de vista de las causas o desde el punto de vista etiológico de las ataxias, vamos a tener causas genéticas y causas adquiridas. Dentro de las causas genéticas podemos diferenciar las que son autosómicas recesivas, como la ataxia de Friedreich, la ataxia telangiectasia y otros trastornos de la reparación de ADN, o los trastornos que son metabólicos congénitos, las autosómicas dominantes, en donde tenemos las ataxias espinocerebelosas, las ataxias episódicas, las ligadas al cromosoma X, sobre todo el síndrome de temblor ataxia que está ligado al cromosoma X frágil, y las que son de herencia mitocondrial. Por ejemplo, el MERS, MELAS, el síndrome de Kearns-Sayre. Respecto a las ataxias adquiridas, vamos a tener aquellas que son congénitas, por ejemplo, la parálisis cerebral tipo atáxica o daños precoces en el sistema nervioso central. Las de origen vascular, por ejemplo, los ACV, los ictus isquémicos o hemorrágicos, sobre todo en localizaciones específicas, por ejemplo, a nivel cerebeloso, que afecten al sistema vestibular, malformaciones arteriovenosas, infecciosas, por ejemplo, cerebelitis agudas, abscesos cerebelosos, infección por VIH, infecciones por priones.
Causas tóxicas, alcohol, metales pesados como por ejemplo el mercurio, el bismuto, solventes como el tolueno, antineoplásicos u otros fármacos como los antiepilépticos, litio, antidepresivos, benzodiazepinas también pueden provocar ataxias. Causas neoplásicas, tumores como gliomas, ependimomas, meningiomas, en localizaciones específicas pueden generar ataxia. Enfermedades del sistema inmune, como por ejemplo ya sea neuroinmunológicas, como la esclerosis múltiple, síndromes cerebelosos paraneoplásicos, ataxias asociadas a anticuerpos antigado, ataxias asociadas a sensibilidad al gluten. Y tenemos también que considerar los síndromes deficitarios y metabólicos. Acá es importante estudiar hipotiroidismo, déficit vitamínicos, sobre todo déficit de B12 y de vitamina B1 y las coproporfirias hereditarias. Los síndromes atáxicos, bueno, hay diferentes clasificaciones. Una clasificación de acuerdo al curso y a la edad de comienzo es la clasificación de Harding. Dentro de esta clasificación vamos a tener diversos grupos y subgrupos. Las ataxias congénitas no progresivas, en donde las más frecuentes son la parálisis cerebral ataxia, ataxias hereditarias congénitas, las ataxias de comienzo agudo. En adultos es importante pensar en infartos y hemorragias cerebelosas, en niños ataxia periódica dominante, algunos tipos de migrañas. Las ataxias de comienzo son subagudo. Si predomina en niños, pensar en cerebelitis vírica, encefalomielitis diseminadas o ADEM. Si predomina en adulto joven, pensar en esclerosis múltiple. Si predomina en adultos, pensar en síndromes paraneoplásicos, en Miller-Fisher, que es una variante del Guillain-Barré, y en degeneración paleocerebelosa alcohólica. Es muy importante siempre indagar sobre el antecedente de enolismo. Si predomina en edades medias de la vida, hay que evaluar la compresión del foramen magnum, y si no hay predominio etario, evaluar diferentes causas, por ejemplo, tumores, absceso de fosa posterior, consumo de sustancias tóxicas. En cuanto a las ataxias episódicas o a este grupo de ataxias episódicas, si predomina en niños, debemos pensar en las ataxias metabólicas hereditarias. En el adulto joven, la esclerosis múltiple nuevamente, pero la forma sobre todo recurrente remitente o RR. Si predomina en adultos, la hidrocefalia intermitente por quiste coloide o por cisticercosis. También los ataques isquémicos transitorios, en este caso, pueden generar ataxias episódicas, dependiendo del territorio vascular afectado, por supuesto. Si predomina en edades medias de la vida, compresión del foramen magnum, y sin predominio por edad, siempre pensar en tóxicos. Y finalmente tenemos las ataxias crónicas progresivas. Si predomina en niño y adulto joven, pensar en hipotiroidismo, ataxias hereditarias, en ataxias degenerativas idiopáticas. Si predomina en adultos, paraneoplásicos, degeneración alcohólica, déficit de vitamina E. Si predomina en edades medias de la vida, la compresión del foramen magnum, y sin predominio por edad, hidrocefalia. También aquí, en donde no predominan las edades, en las ataxias crónicas progresivas, tenemos que considerar las infecciosas, como es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, encefalitis por priones. Bueno, vamos a las manifestaciones clínicas de los síndromes atáxicos. Bueno, las manifestaciones más importantes: descomposición del movimiento en sus partes componentes, dismetría, disdiadococinés y temblor, que son manifestaciones características de alteraciones cerebelosas, ataxia de miembros, ¿sí? O incoordinación a nivel de miembros, tanto superiores como inferiores, son características en lesiones de los hemisferios cerebelosos, mientras que la ataxia de tronco y de la marcha es más característica de la alteración vermiana, del vermis cerebeloso. Si aparece vértigo,
como como un síntoma o como una manifestación clínica, tengo que pensar en afectación vestibular también. Si aparece una alteración de la marcha, que puede ser otro de las manifestaciones clínicas, más el signo de Romberg, tengo que pensar en ataxias sensitivas por fallas en la propiocepción. Bien, la ataxia sensitiva. La ataxia sensitiva implica un compromiso de los cordones posteriores o de los nervios periféricos, ¿sí? ¿Qué pasa en este tipo de ataxia? Priva a la persona del conocimiento de la posición en el espacio, del progreso del movimiento que está efectuando, del estado de contracción muscular, incluso hasta de los detalles más finos de la superficie del terreno sobre el que la persona deambula. Esas son las características de esta ataxia, que por supuesto afecta simétricamente en general a los miembros inferiores y por su compromiso de la marcha, y afecta la base de sustentación. El paciente tiene una amplia base de sustentación, da pasos lentos, muy inestables y requiere ayuda visual para poder caminar, para poder marchar. Por supuesto, en este tipo de ataxias, el signo de Romberg está presente, es positivo. En el caso de la ataxia cerebelosa, son ataxias en donde se genera una gran incoordinación motora que afecta a la bipedestación, a la marcha y, por supuesto, al control de las extremidades. Pero aquí tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la ataxia cerebelosa por afectación verniana, en donde vamos a tener principalmente ataxia de tronco o inestabilidad truncal y ataxia de la marcha, mientras que si hay afectación de los hemisferios cerebelosos vamos a tener ataxia de miembros, siempre ipsilateral a la lesión, y puede estar acompañado por una hipotonía muscular con los signos de rebote, por ejemplo, característicos, ¿sí? Los reflejos pendulares, nistagmo y temblor. Temblor de característica cinética, el temblor cinético típico de las afectaciones cerebelosas. Y finalmente, la ataxia vestibular. La ataxia vestibular se va a manifestar con vértigo, trastornos del equilibrio en bipedestación y ataxia de la marcha, nistagmo, por supuesto, y el signo de Romberg también va a estar presente. En relación a los métodos complementarios, van a depender siempre de la sospecha clínica y etiológica, o sea, de la causa de la ataxia, de la causa que yo esté pensando. Y la causa se va a relacionar con las manifestaciones clínicas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pedir resonancia magnética de encéfalo y de médula cervical cuando piense en que hay algo estructural que puede estar afectando, que puede estar a nivel del sistema nervioso central, que puede estar afectando la ataxia. Por ejemplo, si pienso que puede ser una ataxia de origen cerebeloso por una ACV isquémico o hemorrágico, es importante solicitar una resonancia magnética de encéfalo. También otros estudios complementarios que pueden ayudar de acuerdo a la sospecha diagnóstica. Por ejemplo, puede ser una punción lumbar en las encefalitis por priones, estudios de función tiroidea, cuando sospecho que la ataxia puede estar producida por alteraciones tiroideas, por ejemplo un hipotiroidismo. Cuando sospecho origen tóxico, análisis de metales pesados, también en causas por deficiencias vitamínicas puedo solicitar niveles de vitamina E, B12, B1 en sangre, puedo hacer estudios de metabolismo del cobre. Cuando se sospecha la coproporfirias hereditarias, puedo pedir las porfirinas en orina de 24 horas. Cuando hay sospechas de ataxias hereditarias vinculadas a la herencia genética, a la herencia mitocondrial, se pueden solicitar mutaciones del ADN mitocondrial. También se pueden solicitar, en el caso de las ataxias genéticas, mutaciones del cromosoma X frágil. En el caso de las ataxias adquiridas, si pienso en enfermedades autoinmunes, puedo pedir anticuerpos anti-GAD, anticuerpos antigliadina y antitransglutaminasa tisular.
y antiglutaminasa tisular. Si sospecho ataxias por síndromes paraneoplásicos, puedo solicitar el panel de anticuerpos onconeuronales como los anti-HU, anti-YO, anti-RI, anti-CB2. Si el paciente tiene ataxia y tiene antecedentes de una epilepsia o de consumo de fármacos, puedo hacer dosajes de fármacos antiepilépticos, de benzodiazepinas. También es importante el estudio genético en el caso de algunas ataxias específicas que cumplen con ciertos criterios o características clínicas que me pueden llevar a pensar en que el estudio genético es necesario. Básicamente, la resonancia magnética de encéfalo y de médula cervical, estudios de función tiroidea, análisis de niveles vitamínicos, son los de fármacos, digamos, antiepilépticos son los principales a tener en cuenta para los síndromes atáxicos más frecuentes. Pero va a depender, como ven, hay un amplio arsenal de métodos complementarios de diagnóstico y la elección del método adecuado va a depender de la sospecha diagnóstica inicial, en donde nos vamos a tener que basar en las características clínicas que tiene el paciente. Dos palabras respecto al tratamiento, siempre tener en cuenta que el tratamiento va a ser específico según la causa, según la etiología. Si tengo ataxia sensitiva secundaria al déficit de B12, se aportará vitamina B12. Si hay una ataxia secundaria y una hidrocefalia normotensiva, se considerará la colocación de la válvula derivativa. Generalmente son válvulas ventrículo-peritoneales. Si tengo lesiones de causa vascular, que afecten al cerebelo, por ejemplo, un ACV cerebeloso hemisférico, se debe considerar el estudio etiológico, o sea, si ese ACV es embólico y de dónde viene ese émbolo y si es versus aterotrombótico, por ejemplo. En este último caso, tendremos que manejar perfectamente los factores de riesgo cardiovascular o cerebrovascular, que ya los conocemos, y en caso de lesión tumoral con compresión medular o cerebelosa, se hará la resolución quirúrgica de acuerdo a lo que considere el especialista. Esta es la bibliografía correspondiente. Muchas gracias por su atención y ante cualquier duda dejo los datos de contacto, el mail de contacto.